Annyeonghaseyo, espero que estéis muy bien y hoy ya sí que vamos a recorrer Seúl, vamos a empezar el primer día visitando cositas por Seúl y hoy nos vamos a ir al barrio de Gangnam, que es uno de los barrios más caritos de aquí de Seúl, y vamos a estar recorriendo pues lo que son sus calles, vamos a ver qué encontramos, dónde comemos, vamos a ver porque hay un templo allí, vamos a ver si podemos entrar al templo y no lo han puesto de pago, también hay como un centro comercial, vamos a ir a chafardear un poquito, así que nada, vamos a verlo juntos y a ver qué nos vamos encontrando. Mirad, esta es la cuesta que os hablaba ayer. ¿Veis cómo tiene como rayas el suelo? Y, o sea, aquí parece que no, pero mirar los coches, es que mirar cómo están inclinados los coches, es mortal esta cuesta y subirla con maleta ya ni os digo. Estamos en el metro y os voy a dar un tip para que sea mucho más fácil saber hacia qué lado tenéis que ir, porque aquí no es que tú entras, pagas y luego ya vas hacia el lado de la vía, no, aquí cada lado de la vía tiene su entrada individual y entonces arriba hay un cartelito donde te pone las paradas más importantes por las que pasa ese lado. Entonces tú cuando tienes el Lever Maps, que normalmente te pone todo el listado por las paradas que vas a ir parando, pues ahí buscas que pase pues esas. Si no está en ese, entonces significa que es la otra dirección. Ahora os enseño a lo que vengo a referirme. ¿Veis? A lo que me refiero es esto, aquí os ponen como las 4 paradas más importantes de las que va a pasar el metro hacia ese lado, y si no las veis aquí o veis que es que tenéis 2 paradas solo y aquí no sale, pues consultar ya lo que es el mapa. Y aquí en el andén tenéis la parada que es y a la siguiente que va. La verdad que es una manera bastante fácil de saber que vais en buena dirección. Ya hemos llegado a Gangnam y justo enfrente, a mano derecha, tenemos lo que es el templo y a mano izquierda lo que es el centro comercial. Así que vamos a ver qué hacemos primero. Este es el templo de Gangnam. No sé si será gratuito todavía como cuando yo vine, pero mirad, está decorado. Mirad qué chulo. A ver si os lo puedo enseñar bien de cerca. Yo no sé qué debe de ser ahora, pero también está como el de Busan con los farolillos. Tiene que ser alguna fecha importante, pero mirad qué bonito. Vamos a entrar hacia adentro, que mirar ahí en el fondo se ve todo de farolillos. Aquí tenemos una representación de cómo era cuando salía la familia real a caminar. Primero iban los 2 guardias, bueno, de 2 o los que fueran, la verdad. Luego venía la familia real, ya fueran los príncipes o los reyes, detrás a alguien que les iba tapando lo que era el sol porque no les gustaba ponerse moreno. Contra más blancos, para ellos es como mejor clase social. Y luego ya venían lo que eran los criados, tanto los de él, que eran los hombres, y luego los de la mujer, que eran siempre señoras. Mirad el dragón, qué bonito. Yo no sé qué festividad es, pero la verdad que yo cuando estuve no estaba el templo así y es precioso. Y ahora estamos como en el patio principal, que como veis está lleno de lamparitas, y ahí estaría lo que es el templo principal, y hay como un patio, luego tenemos aquí como otro por aquí, y ahí son como las casitas donde viven los monjes. Cuando vine, como os he dicho, lo que son los farolillos no estaban, creo que es alguna festividad y la verdad que le da un toque hermoso al templo y es súper bonito verlo con los farolillos. Una parte que me gustó mucho de este templo era este otro pequeñito templo de aquí, pero está en reformas, qué pena. Aquí tenemos el lateral del que es el principal para que podáis apreciar lo que es la estructura y mirar todos los colores y detalles que tiene. Y ahora vamos a ir hacia lo que son las casitas, así en donde, bueno, no son casitas, son habitaciones donde duermen los monjes, para que veáis un poquito cómo eran antiguamente. Mirad, son así, son como antiguamente era, la verdad que a mí me encantó verlo. Y como veis, ahí hay unos zapatitos porque los tienes que dejar, no puedes subir con los zapatos. Y son habitaciones básicamente. Mirad qué bonito, tenemos aquí unos cerezos que están floreciendo y está el color rosa fuerte, el blanco y este de aquí que es rosa clarito, la verdad que es precioso. Alrededor del templo tenemos estas imágenes que son de antiguamente. A ver que no me caiga. Mirad qué bonito. Es como representaciones de cómo era antiguamente. También como cosas anécdotas, porque no creo que hubieran tigres aquí, pero son como referencias a cosas de ellos. Es cierto, creo que un hombre me ha sacado unas fotos porque mientras os estaba grabando el plano este de los cerezos que os acabo de enseñar, notaba con muchos clic y pensaba que se lo estaba haciendo a la casa y al árbol porque la verdad es muy bonito el contraste, pero me he cambiado como de lado para hacer como otro intento de toma y seguía notando como se me estaba enfocando a mí y haciendo el clic, entonces creo que me estaba tomando a mí las fotos, pero bueno, espero haberle salido bien porque yo estaba con una cara súper concentrada grabando y cuando estoy concentrada mi cara es súper seria y súper borde, pero bueno, vamos a seguir lo que es viendo el templo porque hay un Buda gigante. Aquí volvemos a tener lo que es una campana de estas, tenemos un dragón ahí en el lado, no sé si podáis verlo,
Y en este otro lado es como un tambor de estos gigantes. Mirad qué chulo. Y con esto supongo que es con lo que hacían antes rituales o cuando tienen que orar. Mirad, a ver si os puedo enseñar el tambor mejor. Desde ahí creo que se ve completo. Es que tengo unas cuerdas y no me puedo mover. Pero mirad, es enorme ese tambor. Y chicos, todos los muñequitos que estamos viendo, todas estas figuritas, como veis, es lo que me imaginaba, son linternas también. Y por la noche se iluminan. Ojalá pudiéramos verlas de noche, no sé si podremos. Vamos a atravesar ahora esta puerta de aquí. Todo esto son como puertas. Mirad el techo, qué bonito. Mirad el techo, es que es precioso. Y aquí está el Buda, ese que os decía que es enorme, que se podía entrar a lo que era este trozo, pero están haciendo algo y no se puede entrar. Pero la verdad que es súper alto, lo que desde aquí de lejos pues no se aprecia. Este templo es enorme, o sea, no termina, hay caminos por todos los lados, como veis, pero lo que me gusta mucho es que puedes ver lo que era la parte tradicional, la parte del templo, y a la vez ver lo nuevo, los rascacielos de la ciudad. No sé, a mí la verdad que este contraste me encanta, de ver lo tradicional con lo moderno. Mirar qué monos, yo quiero llegar a tener una pareja así. Pero para eso todavía me queda encontrar a la persona y hasta que no la encuentre va a ser difícil. Mirad, aquí podemos ver una estructura desde más de cerca, mirar los detalles, los colores. La verdad que es súper bonito como eran antiguamente pues estas estructuras. Esto tiene pinta de ser como habitaciones también, porque veis, tiene como 3 puertas y tiene lo que son los escalones para dejar los zapatos. Si estáis por Seúl, yo os recomiendo muchísimo que vengáis a este templo, que es el que está en Gangnam. La verdad que es enorme, y ya sea con los farolillos o sin los farolillos, la verdad que es espectacular. A mí me encanta porque es lo que os he dicho, puedes ver el contraste de lo que es la estructura antigua con la estructura moderna, y para mí eso no tiene precio. No sé, es algo que a mí la verdad que me encanta mucho ver ese contraste. Pero bueno, ahora vamos a esperar a mi primo y nos vamos para lo que es el centro comercial. Estamos de camino al centro comercial, que se encuentra como en la planta baja de lo que es el edificio. Y la diferencia de este centro comercial con todos los otros es el lateral que tiene con todo de libros, va desde el suelo hasta el techo. La verdad que es súper bonito. No sé si es una librería o una biblioteca, no tengo ni idea de lo que es, la verdad, pero sí sé que la misma compañía, que es este de aquí, pues ha hecho otro todavía mucho más grande en otra parte de Corea, que si nos da tiempo iremos también a verlo porque es gigante y es precioso el nuevo que han hecho. O sea, si este es bonito, que yo me quedé flipando, el nuevo es que es el doble, es enorme. Ahora veréis a lo que me refiero con lo que os estoy contando. Esto es lo que os comentaba, que son estanterías que van desde el suelo hasta el techo y es todo como la media manzanita esta. O sea, mirad, es súper bonito. Y no sé si es una librería o no, porque justo donde estoy yo ahora detrás, ahora os lo enseño, tiene como una zona que es para poder vender, pero mirad, es que es enorme y es súper bonito. Y la zona que os digo está justo aquí, que hay como libros y tienen precio, entonces supongo que es una librería. Ya tenemos la comidita de hoy, que es bibimbap y los panchans que nos han traído. Que oye, esta sopa sí me gusta, la de miso no me gusta y esta sí porque es como dulce. Vamos a probar el bibimbap, que antes cuando se prueba la sopa se me olvida grabar. Mirad, se ve súper rojo, vamos a ver si es picante o no, o sea, a ver si lo aguanto. Vale, sí puedo soportar el nivel de picante. O sea, yo soporto un nivel, pero a veces cuando pides aquí nivel bajo, el nivel bajo no lo soporto, pero este muy bien, la verdad. Y está muy rico. La verdad que el bibimbap es un plato que a mí me gusta mucho. Es muy simple, es verdura con carne, arroz, y lo mezclas todo y lleva a veces huevo. La verdad que está muy rico. Si venís a Corea, seguramente si venís ya lo habéis probado. Dejad en los comentarios a vosotros qué os parecen los bibimbaps. Tengo la barriga súper llena, o sea, es que los bibimbap vienen muchísima comida y el pantalón no da. Y me noto como presionada en la zona de la barriga, pero bueno, vamos a seguir yendo por el centro comercial y a ver qué otras cositas encontramos. Estábamos caminando por el centro comercial y de repente he visto como zonas con cámaras a los lados, pero no cámaras pequeñas, no, cámaras grandes, y me queda en plan de, uy, qué raro, ¿no? Pero es que de frente me he encontrado con 2 chicos que me he metido como por medio entre los chicos y la gente que estaba detrás de ellos, que iban también grabándoles y iban hablando, entonces no sé si serían idols o actores, no sé, pero algo para la tele seguro que era. Estamos en el Oliver Young y hay una máquina de estas que te dice qué tipo de piel tienes gratis, así que vamos a probarla. Vamos a ver, yo creo que soy piel mixta, pero nunca se sabe. También creo que te dice si estás en la edad correcta, en plan, si tu piel se corresponde a tu edad, porque me está pidiendo la edad. Y esto... Ay, ¿y esto por qué no?
No está seleccionado. Ah, porque... Ahí. Connect. Perfecto. Ok. ¿Y ahora qué? Ahora me la pongo. Ok. Next. Press to capture. Let's start. Qué asco de piel, ¿no? Tengo ya algo negro. Hostia, pues hace en profundidad y todo. Complete face. Next. How to capture. Vale, ahora aquí al lado del ojo. Next. Uy, mis arruguitas. Next. Ahora se deja aquí. Start questionnaire. Uy, un cuestionario en inglés. How is your skin condition? 2-3 hours after makeup. ¿Eso qué es? Que si me hago la skincare antes, ¿no? A ver. La vieja de usanza. El Google Traductor. Porque si no, no voy a saber responder. Vamos a ver. Inglés. Le tengo para hacer captura. ¿Cómo es tu piel 2 horas después del maquillaje? Se acumula maquillaje, se mantiene suave con grasa en algunas zonas, todo el rostro está graso, no está, la 3. Tu frente y nariz se ven y se sienten grasosas, puede ver algunos un poco más en la zona T, muchos en diferentes zonas, hay tantos que me molesta mucho. Poros dilatados. Vamos a ver. Elija la opción que mejor describa el estado de su piel facial. Siempre está seca, no. La piel es suave, los poros son pequeños. Zona de la frente y la nariz es generalmente grasa, pero la zona de las mejillas y barbilla es generalmente esta. ¿Le han diagnosticado acné, rosácea, eczema o dermatitis de contacto en el pasado? No. ¡Ay! ¡Ay! Atrás. No. Vale. El test. ¿Cuántas páginas tiene esto? 10. ¿10 páginas? 10 preguntas. ¿Tiene erupciones en la piel con frecuencia al usar accesorios? Rara. Pues no lo sé, la verdad. No, yo creo que no. La exposición prolongada a la luz solar empeora las manchas oscuras o la pigmentación de tu cara. No tengo manchas, no sé, ligeramente peor. Me aplico protector solar en la cara todos los días y evito la luz ligeramente, porque a mí sí que me salen pequitas. En verano me salen muchas más de las que ya tengo. Vale. ¿Qué sucede cuando te expones a luz solar durante varios días? ¿Se forman ampollas? No. El color de la piel se ha oscurecido ligeramente, mi piel se ha oscurecido mucho. Difícil saber si es más oscura porque el color original de la piel es más... Pues yo diría que el color de la piel se ha oscurecido ligeramente. Cuando aparecen principalmente las arrugas faciales, ninguna, no hay arrugas, incluso si sonrío sí que hay. Solo ocurre cuando sonrío, frunzo el ceño o levanto las cejas. Son visibles, hay algunas cuando hago expresiones faciales y otras cuando no las hago. Pues no lo sabría, estoy entre la 2 y la 3, creo que le vamos a dar a la 2. Y ya creo que llegamos a las últimas. ¿Cuánto tiempo sueles exponerte a la luz solar cada día? Buah, pues no lo sé. Vive en lugar con bastante luz solar. ¿Con qué frecuencia comes frutas y verduras? En cada comida una vez al día, a veces. No lo sabemos, a veces. Y a ver qué me dice. Calculando. Vamos a ver qué me sale. Y aquí está el resultado de mi piel. Estado de la piel me pone que seca, que la tengo seca. Edad de la piel 26. Oye, ni tan mal porque yo tengo 28, o sea, estoy por debajo. Hidratación me pone cuidado intensivo, sensibilidad, cuidado protector. Comparte, bueno, eso es para compartir el código QR. Y aquí me pone hidratación, cuidado intensivo, poros, cuidado preventivo, arrugas, cuidado preventivo, manchas, cuidado protector, sebo, cuidado preventivo y sensibilidad, cuidado protector. O sea, ni tan mal, ¿eh? Hay una máquina aquí en el Oliver Young que te da muestras gratis, o sea, te da uno de estos paquetitos y es gratuito, así que vamos a registrarnos y vamos a ver qué nos toca. Aquí tenemos la bolsita una vez registrada y vamos a ver qué lleva dentro. Vamos a abrirlo y a ver qué lleva. La bolsita, la verdad, que para guardar cositas súper bien.
Tenemos estas muestras de por aquí que la verdad son súper chiquititas, vienen 3 muestras. Tenemos esto que es como información y por si quieres comprar los productos vienen códigos QR y aquí atrás como descuento. Y luego tenemos esta muestrita por aquí y esta otra. Estamos fuera justo del centro comercial y como veis todo lo que le rodea son rascacielos porque el barrio de Gangnam todos son edificios muy altos. Aquí está lo que era el centro comercial donde estábamos, que es el COEX, aquí lo tenéis. Y mirar también por el otro lado del centro comercial, todos son rascacielos, todo. O sea, es que el barrio de Gangnam todos son edificios muy altos, esto es lo que lo representa. Aparte de que es un barrio muy caro y donde puedes encontrar muchas tiendas de marca, además de clínicas para operarte y hacerte skincare. Por cierto, fuera del centro comercial tenemos lo que son las manos del Oppa Gangnam Style, porque la canción está relacionada con este barrio. Dios, mirar cuántas pantallas en un solo punto hay. Tenemos a Jisoo ahí promocionando a Dior. Veis que hay un montón de pantallas por todas las partes. Nos vamos a ir ahora a pasear por el barrio de Gangnam, vamos a ir viendo los diferentes rascacielos que hay y si encuentro algo que sea interesante os lo grabaré, pero no voy a llevar todo el rato viendo rascacielos porque es uno detrás de otro, así que si hay algo interesante ahora os lo estaré enseñando. Hemos cambiado de barrio y nos hemos venido a Myeongdong, que mirad ya está todo iluminado, este barrio es súper chulo de noche y este barrio es sobre todo de cosmética, de maquillaje, de todo lo que viene siendo skincare y tal, así que vamos a estar buscando la tienda de Holika, que tengo que comprar la aloe vera que me encanta y vamos a chafardear un poquito. Por cierto, me he tenido que comprar una maleta porque para venir de Busan a Seúl ya no me entraba todo en lo que era la maleta grande ni en la pequeña, iban las dos llenas y además voy a tener que comprar peso extra, así que me he cogido una mediana y me ha costado 65.000 wones y lo bueno es que he buscado que fuera la más ligera para poder perderle yo el doble de peso y que pudiera aprovechar todo el peso posible. He salido de la Holika, para mí es una tienda que me gusta muchísimo, sobre todo por la crema esta de aquí, de aloe vera, la verdad que a mí me encanta. Me he comprado un paquete para mí que vienen 4 grandes y 4 pequeñas y otro a mi madre que es este, básicamente el paquetito este se lo compra a mi madre que vienen 2 grandes y 2 pequeñas. Y también me está comprando esta crema de aquí que veis, que va muy bien para lo que es disminuir un poco el color de las manchitas. Luego os lo estaré enseñando todo en el hotel porque me ha regalado un montón de cosas el chaval. Vamos a comprarnos una de estas cositas que cuestan 4.000 wones y vamos a ver qué tal está. Ya está relleno de queso quema, pero vamos a ello. No he pillado queso. Esperar. Es que quema y no he pillado queso. Ahora. Ahí está. Estira. Está súper caliente. Me he pedido esto que es muy típico también, que es queso rebozado. Vamos a probarlo a ver qué tal. Tenéis que probarlo también. La verdad que en Myeongdong, aparte de las tiendas de maquillaje y de cosmética que se hacen la competencia unas con otras, porque al lado de la otra tienes la siguiente y al lado la siguiente y todas tienen ofertas de mascarillas y tal y se hacen la competencia directa súper directa. Es que eso en España creo que no lo he visto nunca. Probar también la comida callejera que hay por aquí, que vas bajando la calle y están los puestecitos y la verdad que no es muy caro y está muy bueno. A esto le podías echar salsas, pero yo no soy mucho de salsas y menos con el queso, así que nada, os recomiendo mucho que lo probéis. Siguiente cosita que me he cogido son los mandus, que son las gyozas típicas en Japón, pues aquí les llaman mandus. Me las he cogido de cerdo, así que vamos a probarlas. Se me da vuelta. Quema, pero está muy buena. Está quemando que no veas, pero está buenísima. Y ya por último nos vamos al Daiso más grande de Corea, que está aquí en Myeongdong. También tiene 12 plantas. Vamos a ver si conseguimos las chanclas que yo me compré hace 5 años. Si conseguimos una funda para la nueva maleta para que no llegue toda rayada. También necesito un estropajo para lavar los platos del apartamento.
también para la lavadora, lo que es el jabón. ¿Una cosa más? Sí, mucha. Y todo lo que vayamos viendo. A ver, a ver. Como veis, ya estamos en el apartamento y no os he podido grabar nada del Daiso, ni el edificio entero, ni nada, porque me he quedado sin batería en lo que es la cámara. Yo llevo una batería externa, pero es que justamente se me ha roto el cable y he tenido que comprar un cable en el Daiso y ir cargándola mientras veníamos para casa, porque es que no tenía nada de batería. El iPhone igual se me había casi muerto, entonces lo siento, no he podido grabaros nada, pero os voy a enseñar todo lo que he comprado tanto en el Holika como en el Daiso. Y también en el Olive Young está comprando esto de aquí, que son como probióticos, y lo que te ayuda es, como veis aquí, en teoría, a tener más cinturita, porque yo no tengo mucha cinturita, soy como muy recta, no la tengo como marcada, y en teoría te ayuda a lo que es perder el peso y conseguir un poquito más de cintura. A ver si es verdad, me he comprado 2 botes para a ver si es cierto. En cada uno me vienen 30, así que lo estaremos probando. Vamos a empezar con el Holika, por cierto. Si se escucha un es el aire, no lo puedo apagar porque es un conducto que sale, que es aire caliente, y hablo flojito para no molestar a los vecinos. Vamos a empezar. Que tengo una bolsa enorme. Os voy a enseñar algo que no he comprado en el Holika, que es esto de aquí. Son estas 2 cremitas que son para los granos, y me falta una, un momento. Esta también. Que se va. Es que tiene mucho peso. Vale, he comprado estas 3 cremitas en lo que es, a ver cómo os lo pongo. Y hoy esto de enseñar no es lo mío, perdón. Estas 3 cremitas de aquí, que son para los granos. Esta es, como te indica aquí, para los granos que tienen cabeza blanca. Espero poder estar enseñándolo bien. Esta es para los granos que son internos, como podéis ver aquí. Y esta, en teoría, lo que ayuda es a quitar las manchas que pueden quedar después de tener los granos, que a mí eso me pasa mucho porque tengo la manía de estar tocándolos y se me quedan como las marquitas. Entonces vamos a ver si con eso consigo. Pero además, para eso también he comprado esta crema de Holika, que esta ya la he utilizado y va muy bien. Lleva lo que es vitamina C y también lleva lo que es como una vitamina del kiwi, y también ayuda a eso, a lo que son las manchitas, y ya la he probado, como os digo, y va muy bien. De esa me he cogido 2. Luego en Holika, es que yo a Holika iba a por una cosa en concreto, porque cuando vine ya en el 2019 me lo compré y me fue muy bien. Uy. Y es esta crema de aquí de aloe vera. Diréis, ¿para qué tanto? La verdad es que me va muy bien. Este pack es para mí, que me vienen 4 grandes y 4 pequeñitas. Y este pack es para mi madre, que también es que va muy bien. Esta crema va súper bien. Para mí es mano de santo. En España la podía conseguir, pero es que han dejado de traer esta, que justamente es la que a mí me gusta, del 96%, que es el shotting, y traen lo que es como el limpiador. Y el limpiador no lo quiero, yo lo que quiero es esto. Entonces he aprovechado, y como ahora ya no la están trayendo en España, me llevo 4 para mí grande y 4 pequeñas. Que además viene con mascarilla. Vale, en Holika también está comprando estos 2 serums para mi madre, que es para ayudar a lo que es las arrugas, para que se le noten como menos, y esta que es para reafirmar la piel. También le he cogido en Holika porque yo ya le hice una rutina hace años para unas navidades, y el serum de Holika le gustó mucho y le funcionó, así que se lo está comprando. Es que a mí esta marca la verdad me gusta mucho y noto como los resultados. Luego, ¿qué más? Por último, en Holika está comprando este pack, a ver cómo lo pongo, que son mascarillas, son 100 mascarillas y me han costado 94.000 wones. La verdad que creo que es a menos de 1 euro, súper bien. Y la he comprado porque es de parecido como esto, y te viene también vitamina C, colágeno, etcétera. Estas son para mí segurísimas 100%. Las otras que compré, pues quizás le doy a mi madre, a mi prima y las reparto, pero estas me las quedo para mí. Y el chico de Holika me está regalando. Os voy a enseñar porque me ha puesto un montón de cosas. Todo esto de mascarillas también. Todo esto es regalado, ¿eh? Estas negras de aquí también me las ha puesto. Luego esta es otra de aquí, que pone algo de 24 quilates, no sé, pero todas estas también. Luego estas de aquí también,
Y por último me ha regalado un delineador. O sea, súper bien. En Jólica te regalan muchísimas cosas. En cambio en Oliver Young, que llevo una pasta gastada, no me han regalado nada, ni una muestra en el Oliver Young, y me he gastado un dineral entre las cosas para mí y para mis amigos. Y bueno, ahora ya pasamos a lo que es el Daiso, y me he comprado esta bolsita de aquí para lo que es el día que me vaya a ir de vuelta, porque la maleta facturadas, bueno, voy a tener que comprar peso y llevaré 2, pero la de mano solo puede pesar 7 kilos y ya la mochila me pesa un montón. Entonces he decidido, en vez de llevar la mochila y la maleta pequeña de Gavina, llevar todo lo que es tablet, portátil y tal en la maleta de mano, y llevar en esto lo que son las cámaras, que son un poquito más sensibles, y lo que es la tablet y eso pues le miraré alguna fundita o algo, o entre bolsas, para que no, como que amortigüe, ¿no? Pero para no llevar tanto peso, porque si lleno la maleta pequeña más la mochila con todo lo electrónico, me paso de peso. Y nada, os voy a enseñar lo que he comprado, que lo tengo aquí dentro del Daiso. Vale, he comprado esto para poner la lavadora mañana, y esto también porque he mezclado ahí los colores, o sea, no tengo para hacer 2 lavadoras diferentes, entonces los he mezclado y le pondré esto por si alguna prenda suelta algún poco de tinte, que no me destiñe la ropa. Luego lo del cable que me he tenido que comprar, el estropajo para poder lavar el plato de la cena de ayer, este es el cable que se me ha roto, y lo que es la funda para la maleta nueva para que no se me raye, aunque ya veremos. Espero que no me destiña, porque la que yo me compré para Egipto, que era de tela, me destiñó la otra maleta, la grande, y la pobre está descolorida. Esperemos que este tejido no destiña. Y nada, todo esto es lo que he comprado hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, dejadlo en los comentarios qué os parece. Llevo un dineral gastado, ya lo sé, pero a Corea no sé cuándo voy a volver, y las cremas me salen mucho más a cuenta comprarlas aquí que en España. Y bueno, mañana vamos a hacer muchas más cositas, así que no os perdáis el vlog de mañana. ¡Añón!